Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Dice allí en Lucas, el doctor Lucas lo transcribió y dice: como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué pasaba en los días de Noé? La historia lo sabemos, por supuesto la mayoría, otros menos, los nuevos no. Como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué hacían? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, quiere decir, se recasaban hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Por un lado. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, ¿qué hacían? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Bueno, aparentemente no hay nada malo eso, pero se olvidaron de lo principal. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y sigue hablando de la boca del Señor Jesús allí en el monte. Pero mucho más que esto está hablando, y entonces va a venir la venida, o sea, viene el Señor. Pero esto está hablando cuando venga el Señor a esta tierra. Usó un instrumento al apóstol Pablo para hablar de los últimos días de la iglesia en esta tierra. Y ahí vamos a ver de los últimos días. En los días en que él había, o sea, en los días que él estaba para partir también, después de haber hecho una labor grande, creo que nadie hizo esa labor, de llevar el mensaje a toda criatura. El apóstol Pablo le escribe a su joven discípulo o pastor en su última epístola. Creemos que es la última, ¿ya? Escribió 2 cartas, 1 Timoteo y 2 Timoteo. Creemos, los escritores, estudiosos, dicen que es una de sus últimas epístolas antes de que él pudiera partir a la presencia del Señor, siendo ejecutado, ¿ya? Y entonces 2 Timoteo describe en esta epístola dando encargos solemnes a su joven discípulo. Mire, un anciano dando sus últimos consejos acerca y también prediciendo de las cosas que iban a venir en los últimos tiempos. 2 Timoteo, con urgencia, por así decirlo, le escribe a su joven discípulo. Dios usó muchísimos jóvenes. Él también empezó joven. Es para todos. Nosotros también empezamos. Seguramente en la iglesia hay muchos jóvenes que Dios va a usar. Entonces, miren, le dice, o sea, en esta carta, 2 Timoteo, le dice que el tiempo de su partida está cercano. Él ya había cumplido la misión, la labor que le había encomendado el Señor, pero él llevó a cabo, pese a todo, las situaciones, las confrontaciones que tuvo que pasar. Él fue fiel. Y dice
que el tiempo de su partida está cercano. Y esta carta lo escribe, está preso, no está libre. Es una carta que le escribe desde la cárcel. El 4:6 dice así, 6 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hay que terminar. Nosotros estamos en carrera. Y entonces, él incluye en esta epístola, mire, Pablo era apóstol, maestro y predicador de los gentiles, pero también predecía por el Espíritu los acontecimientos futuros. Y en esta epístola predice acerca de los últimos días de la iglesia en esta tierra. Predice las condiciones que prevalecerán en la tierra durante los últimos días de la iglesia. ¿Ya? Y entonces nos está, después de darle varios encargos a Timoteo, en el capítulo 3, 2 Timoteo capítulo 3, ahí entramos en el mensaje. Dice así: es la predicción sobre la apostasía que iba a venir en los posteros tiempos. ¿Ya? En los últimos días de la iglesia, el mundo va a seguir, pero de la estadía de la iglesia en esta tierra. Así que le dice a Timoteo: también debes saber esto, aparte de los consejos que le ha dado en los anteriores capítulo, versículo. Timoteo, debes saber esto, que en los postreros días, en los últimos días, una cosa es últimos tiempos, de que habló allí el Señor, pero otra cosa es últimos días, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Aparte de lo que en el mundo, dentro de lo que se llama la iglesia física o la iglesia local, va a venir tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. El carácter. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Dentro de la iglesia, por supuesto afuera. ¿Por qué digo dentro de la iglesia? Porque el versículo 5 le dice, leando el 5 por favor, me van a ayudar un poquito ya. El 5, 2 y 3. Que aparentarán ser cristianos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán con sus hechos, con su conducta, negarán la eficacia de ello. ¿A estos qué? Evítalos. Evítalos. No todo el que dice Señor, Señor es verdadero. Y entonces sigue de esta manera y dice, está dando unos ejemplos, después de decir evita estos, está dando ejemplos de algunos casos que se
manifestaron antes, ¿ya? Entonces, está advirtiendo, está prediciendo lo que va a venir en los últimos días en los cuales creemos que estamos viviendo. Nos ha tocado vivir postreros días. Habrán días peligrosos, no, días peligrosos, realmente. Va a haber contra la iglesia una cosa, persecución, y por otro lado, apostasía. La apostasía, por causa de esto, Pablo sufrió mucho para llevar esta verdad y esta revelación al final. Persecución, apostasía y todo lo que está diciendo. Voy a seguir. 2 Timoteo, dice así. Le dice en el 10, a ver, estamos en el 3:10, sí. Pero Timoteo, tú has seguido mi doctrina. Qué importante. Tú has seguido lo que he enseñado, la doctrina. Y no solamente la doctrina, sino mi conducta, le dice. Qué importante es. Del testimonio de aquel que predica. Ha seguido la enseñanza, pero también ha seguido mi conducta. Mira, estamos para observar todo eso, la conducta. Y no solamente eso, sino mi propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y luego dice él, por todo esto, dice en el 11, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. De todas. Entonces dice, el encargo, dice, la comparación para todos los que quieren servir, para todos los verdaderos creyentes, dice así. El 12, leanlo el 12 por favor. Es para todos nosotros los que creemos. El 12, 2 y 3. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieren llevar una vida consagrada a Dios, una vida de piedad, piedad es consagración, sometido así al Señor, haciendo la voluntad de Dios. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué será? ¿Qué les será? ¿Qué le vendrá? Padecerán persecución de afuera y de dentro por llevar una vida de piedad. Persecución. No nos extrañemos. Yo no me extraño de que hay por ahí gente que se burla, gente que, bueno, y por dentro, bueno. Mas los son malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Le aconseja a Timoteo, le dice, Timoteo, joven ministro, pero persiste tú, mantente firme, sigue adelante en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Este joven había sido instruido desde la niñez.
qué importante es la instrucción a los niños. Allá hay niños, pero en el hogar también. Porque en el hogar le habían instruido, como dice en el anterior, ya, página, que le enseñaron su abuela y su madre. Qué importante. No solamente en la iglesia, sino en el hogar. Y le dice, y que desde niño has sabido las sagradas escrituras. Toda la escritura. Cuando dice eso está dirigiéndose al Antiguo Testamento, ¿sabes? Todavía no estaba escrito el Nuevo, pero ya luego, con el apóstol Pablo ya siguió y aprendió todo lo que está escrito. Que desde niño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer, ¿qué? Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, enfatiza Pablo en la palabra de Dios, por supuesto en la oración y todo eso, pero dice toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, ¿ya? Redarguir, en el diccionario dice censurar el mal y el pecado, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Instrucción, eso se llama educar en justicia, en todo lo que manda la palabra de Dios, a fin de que el hombre de Dios, hombre, mujer, ahí, el hombre de Dios sea como perfecto, enteramente preparado para buena obra. Un hombre maduro está diciendo, esos hombres tenemos, pero ahí, perfecto. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Luego le da un solemne encargo a Timoteo. Ya está para partir y le da un solemne encargo. Y le dice a Timoteo en el capítulo 4, le da un encargo solemne, unas palabras breves, pero de gran valor y de gran importancia para él y para todos nosotros, especialmente que estamos al frente y para toda la iglesia. Hay una gran responsabilidad quienes ministramos al rebaño, porque Timoteo era pastor. Dicen que él está escribiendo desde la cárcel. Dicen que estaba pastoreando la iglesia en Éfeso, posiblemente. Y entonces es la gran responsabilidad. Y entonces eso me hace, bueno, no es capacidad del hombre, pero hay temor de Dios. Entonces le da un encargo solemne en el versículo 1, que ustedes lo van a leer, 4:1, a la voz de 3, 4:1, 2 y 3. Encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Cuál es el solemne encargo que le hace Pablo? Que prediques la palabra. Predica la palabra. Ese es el encargo solemne, ya, por un lado. Dice, te encargo, Timoteo, antes de partir, te encargo, Timoteo, y le pone por testigo, y como testigo pongo a Dios,
y al Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación. La importancia, el apóstol Pablo sabía la importancia de proclamar la palabra de Dios, y en este caso, el evangelio que le había sido confiado o encargado, por supuesto, toda la escritura y todo el evangelio. Timoteo, esto te encargo. El Señor va a juzgar en su venida, en su manifestación. El 2 dice que prediques la palabra. Predica, es la prioridad, es lo más importante. Lo demás, bueno, sigue. Pero la palabra de Dios, hay quienes no quieren escuchar la palabra. Qué raro, qué extraño. Pero miren, que prediques la palabra, que instes a tiempo. Miren, ístalos a tiempo, fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, pero tiene que ser con doctrina, no en la carne, con doctrina. Y le dice, ¿por qué? Precisamente porque en los postreros tiempos van a ser tiempos peligrosos. Y el 3 dice, porque vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esto dentro de todo lo que se llama iglesia local, lo que nosotros llamamos congregaciones. Va a venir el tiempo, en el postrer tiempo, cuando no sufrirán, no soportarán, ni darán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, una montonera de maestros, conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios intereses, deleites humanos carnales. El predicador, puesto por Dios, su único interés, deseo, es predicar la palabra, la verdad de la palabra de Dios. Y entonces, esto está diciendo para los últimos tiempos, como que por ahí se escuchan grandes ministerios. Está bien, no está mal, pero hay que discernir lo que están hablando. Por ahí se ve predicadores que por interés, por atraer multitudes y llevan a unos estadios, pero escucha el mensaje. Por un poco están yendo bien, pero si algo, un poco de levadura leudó toda la masa. Entonces la importancia de estar atento a lo que dice la palabra, hermano. ¿Sí? ¿Cómo terminó Pablo? Vamos a ver. Dice, porque vendrá un tiempo, esto es último tiempo, no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas, cuentos, mitos, experiencias, que he ido allá, he tenido una experiencia. Y entonces le dice, pero tú sé sobrio, Timoteo, en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio, porque yo, le dice, ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano.
se va terminando. Los encargos, y el apóstol Pablo esto le escribe desde la cárcel. Miren lo que dice el 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. De esas multitudes que predicó, de esa gente, ¿a quienes instruyó, enseñó? Ninguno estuvo. Y estaba en la cárcel. El gran apóstol. Un gran ministerio. En la cárcel. No estaba en una mansión. No tenía una avioneta particular por ahí. No tenía lujosas residencias, como en alguna parte se ve. Aviones, riquezas. Estaba en la cárcel. Y todos lo habían abandonado por predicar la verdad, la sana doctrina. No les ha tomado en cuenta, dice. Él no los perdona, no les ha tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, y así fui librado de la boca del león. ¡Qué ministerio! ¡Y qué encargos solemnes! ¡Y qué advertencia! Para que se predique la palabra para los verdaderos ministros del Señor. En estos últimos tiempos van a venir un tiempo de apostasía. Apóstatas, apartarse de la fe o retroceder. Apostasía. Y de eso ya lo habían encargado el apóstol allí en Éfeso. Cuando salió, se despidió más bien de los ancianos de Éfeso. Ya les había advertido, les había encargado más bien y advertido. Hechos 20-28, cuando salió de Éfeso para ir a Jerusalén, él dijo que me esperan prisiones. Miren, Hechos, qué distinto, eso se observo, qué distinto con los ministerios grandes de hoy. Entonces, el apóstol, con un ministerio glorioso, les dice esto. Hechos, capítulo 20, tenga ahí, cuando se despedía de aquella obra que había levantado y los ancianos que se habían formado, y los hizo llamar. Hechos 20 dice así. Aquí se despidió de los ancianos. Me voy, nunca más me van a ver. Él sabía que me iba a Jerusalén para estar en el día de Pentecostés. Y entonces dice, él les da también los encargos, como le dio a Timoteo. Dice a los ancianos de Éfeso. Y dice, les hizo llamar y les dijo, entre muchas otras cosas, le da su testimonio. El 18 dice, ahora desde el 17 dice, 20, enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, anciano, pastor, ministro, en fin, es lo mismo.
de la iglesia, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado con vosotros todo este tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Les habla de su conducta. Ustedes saben cómo me he comportado, cómo es mi conducta. Les he servido al Señor, sirviendo al Señor con humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y entonces les dice, como nada que me fuese útil, no he rehuido. Con todo eso, no he rehuido ni me lo he detenido. He anunciado y enseñado públicamente y por las casas. He testificado a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesús. Y él dice, ahora me despido aquí, ligado al Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, a no ser que el Espíritu Santo me da testimonio ya. Él discernía. Entonces el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo, ¿qué le decía el Espíritu? Que me esperan ¿qué? Guirnaldas, gente. ¿Qué le esperaba? Prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa. Mire, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe, con tal que así mi vida me quita, voy a cumplir lo que Dios me ha encomendado. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio de qué? ¿Para dar testimonio de qué? Dios le encomendó. Apóstol a los gentiles, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Tengo que acabar la carrera. Y carrera no con tristeza, sino con gozo. El ministerio que recibí, el ministerio lo da el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. No es el hombre. El ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora aquí yo sé que no los voy a ver más, les dice. Y en el 27 dice, anciano, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No, se los he comunicado. No he rehuido anunciarles todo el plan, lo que el Señor ha recibido, se los he comunicado. Por tanto, les da las recomendaciones y el encargo ahora a los ancianos, por tanto, a los ancianos de Éfeso, por extensiones para todos los ancianos, ¿ya? Por tanto, ancianos, miren por vosotros, primero por vosotros, ¿cómo están delante del Señor? ¿Cómo estamos? Si estamos cumpliendo la labor que el Señor nos ha de transmitir el mensaje y también la conducta y todo lo demás. Por tanto, mirad por vosotros y luego por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién pone obispos, pastores? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para pastorear la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no es del pastor. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre, por derecho y por propiedad, porque Él pagó con su sangre
por su iglesia, por cada uno de los miembros de su iglesia. Él pagó con su propia sangre, por tanto es el Señor de la iglesia, Señor y cabeza de la iglesia. Él pagó. Él les encargó a los ancianos para apacentar, para pastorear, no para distraerlos, no hacer pasatiempos, es para apacentar. ¿Qué es apacentar? ¿Qué hace un pastor en el campo con el rebaño? Busca pues buenos pastos, no les lleva a pastos secos, no, donde hay buena comida para que las ovejitas estén bien nutridas. ¿Qué tal en aquel día? Vamos a dar cuenta. No queremos presentar ovejas desnutridas, sino ovejas bien nutridas. Abel era pastor de las ovejas. Llevó de lo mejor, lo más gordo, dice, ¿no? Lo presentó. Queremos presentar ovejas bien nutridas. Hay una raza, ¿no? ¿Cómo se llama la ovejita? Merino. Ovejas blanquitas, no ovejas negras. También por ahí alguna ovejita negra. Bueno, esa es la labor del pastor en el campo. He vivido en el campo, yo sé lo que es. Entonces, para apacentar, para pastorear la iglesia del Señor, y el buen pasto está aquí, sana doctrina. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual compró, la cual él ganó por su propia sangre. Y él dice, ahí está, predice también, Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, lobos vestidos de oveja. Hay que estar atento. No todo aquel que dice Señor, Señor es Él. Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. El lobo es rapaz, ¿no? Está viendo, en un momento da un zarpazo ahí, hasta conseguir sus objetivos. Lobos rapaces, jóvenes, estén sujetos a los ancianos, por eso dice, porque ellos velan por usted. Si algo se te dice no, pues examina si es de parte. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar, sí, así, tras sí, a los discípulos. Ahora, esta es la labor. Con esto voy a terminar con algunos versículos. Encargo a los ancianos. Porque a veces le decimos, no. ¿Por qué no, pastor? Dicen, ¿no? Atento. Estamos velando. La labor del pastor es velar. Porque en medio del rebaño fuera hay lobos rapaces que disfrazados de cristiano con la Biblia y cantando aleluya, aleluya, puede estar cantando el lobo, ¿sí? Un grito de júbilo, y el lobo, está en medio. Atiende. ¿Por qué dice Dios, sujétense a vuestros pastores? Porque ellos velan por vuestras almas. Ya lo vamos a ver. Dice así, en este versículo,
Por tanto, resumiendo, 31. Por tanto, ¿qué les dice? Velad. Esa es la palabra. Velad. Velad. Es una advertencia contra las falsas doctrinas y falsos maestros. Y entonces aquí dice, como resumiendo, ancianos, velen. ¿Qué es velar? Vigilar, cuidar, hacer de centinela o hacer guardia. Un centinela está vigilante ahí toda la noche, no toda, con relevo, atento a cualquier ataque pueda venir del centinela, y tiene que dar la voz de alarma, ¿ya? Si hay alguna emergencia. Hacer de centinela, porque hay lobos rapaces. Velar, vigilar, cuidar, hacer guardia, en otras palabras, hacer guardia, ¿ya? Todo eso de centinela, hay en los ejércitos, pues siempre había centinela que dan la alarma de que si hay alguna emergencia toca pues la trompeta, y entonces saben todo el ejército. Bueno, es la labor de vigilar, de cuidar. Por tanto, velad, acordando que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestarlos. ¿Ya ve? Amonestaba el apóstol Pablo, no solamente era doctrina, amonestaba con lágrimas a cada uno. ¡Qué labor! Y al despedirse dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, ¿y a qué más? A la palabra de su gracia, que tiene poder. La palabra de gracia tiene poder. ¿Para qué? Para sobreedificar. Estuvimos predicando, en mi anterior predica, con qué materiales edificamos, ¿no? Sobre el único fundamento. ¿Ah? ¿Con qué material? La palabra de gracia tiene poder para sobreedificar sobre el único fundamento que es Jesucristo. Tiene poder. Y no solamente eso, y darlos herencia con todos los santificados. ¿Cuánto dicen amén? Verá. A la iglesia sigue hablando. A la iglesia en Colosas le dijo esto, Filipenses, Colosenses, velad por el rebaño. Colosenses, más bien, Efesios primero. Efesios 6, 18. Les habla de la armadura de Dios, con la cual el centinela tiene que estar ahí, y esto es para todos ya, bien armado el centinela, y ahí está hablando de la armadura. Pero en el versículo 18, después que nos habla de la armadura con la cual tenemos que estar revestidos todos, el 18 dice, léanlo, 6:18, por favor, Efesios 6:18, 2 y 3. Velando, dice. Orando. Una cosa es la palabra de Dios, la palabra de gracia, tiene que ir con la oración. Orando en todo tiempo, con toda oración, con súplicas en el Espíritu, y velando. En ello, en oración, en súplica, velando
con toda perseverancia y súplica. Rogar al Señor, suplicar al Señor. ¿Por quiénes? Por todos los santos. A los colosenses dijo, una cosa es la palabra de gracia, tiene que ir con la oración. Colosenses dice así, a los colosenses les dijo en 4:2. Léanlo el 4:2, por favor. A la voz de 3, 2 y 3. Perseverad ¿en qué? En la oración. Qué importante. Perseveren en la oración. Velando, ahí está. Velen, velad. Con acción de gracias. En oración. No siempre es fácil orar, ¿no? Pero es fácil cantar, adorar. También es bueno adorar al Señor. Pero oración. Velando con acciones de gracias. Primero Pedro también dijo ahora, saliendo de Pablo, Pedro dijo esto. Primera Pedro 5:8. Dice así. Leanlo 5:8 por favor, a la voz de 3, 2 y 3. Otra vez, 2 y 3. ¿Por qué debemos velar? Porque vuestro adversario, el diablo, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No le des lugar, ni le dé lugar a la carne. Por ahí se abre una puerta al diablo. Al diablo dice, vela, esté atento, vigilante. Esto es para todos. Eso es en 5:8. En el 4:7 dice así, yo lo leo. ¿Por qué debemos velar? Dice el 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Cuán cerca está? El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad ¿en qué? En oración. El fin no está a nuestros propios ojos, a nuestro alrededor, en medio de lo que se llama la iglesia local, están sucediendo cosas lejos de la verdad. Algunos predican bien bonito, tienen buena fraseología, lo que se llama, ponen bonitos argumentos, lo adornan, pero en medio de ella, velad en oración. Para esto, para discernir. Voy a terminar con un encargo que les dice el escritor a los hebreos. No sabemos quién lo escribió. Hemos visto lo que dijo al principio el Señor Jesús en cuanto a la segunda venida, pero en cuanto a antes, la iglesia, Pablo es el que da luz y claridad, y luego Pedro, y ahora el escritor a los hebreos. El escritor a los hebreos, en su último capítulo, dice esto. Hebreos. ¿Cuál es el último capítulo de Hebreos? 3. Y en el versículo 7
17. Los que puedan ponerse de pie, vamos a leer esto. Los que desean estar sentaditos, sentaditos. Vamos a leer de pie esto y vamos a terminar con esto. Este tiempo de meditación, de exhortación. Trece, 17, por favor. 2 y 3. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque es provechoso. Obediencia del creyente, ¿a quién corresponde? No es una exigencia del que está adelante, no, o de los que estamos adelante. Lo dice la palabra de Dios y Dios sabe por qué. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos, qué importante, la sujeción. Y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. Sujétense. Por eso es necesaria la sujeción. Por eso decimos, no vayamos de aquí para allá saltando, ovejas que saltan de aquí, un poquito aquí, otro poquito allá, un pastito aquí, otro pastito. No vas a crecer, no va a crecer así. Sujétate donde Dios te ha puesto, sujetar. No es exigencia nuestra, es Dios que dice, obedezcan a vuestros pastores, sujétense a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que sujetarme? Porque ellos velan por vuestras almas. Como quienes que han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Sujetarse y luego quienes estamos encargados tenemos que dar cuentas al Señor por cada uno de los que están sujetos. Eso está diciendo. Para que lo hagan con alegría, dice, aquí están tus ovejas, Señor. Todos merinos, hermosas, alimentadas, se han sujetado. Y dice, por otro lado, dice, y no quejándose. Ay, esta oveja me ha hecho renegar, pastor, tan, Señor. Bueno. No quejándose, Señor. Palabra de Dios. Palabra del Señor. Te agradecemos, Dios. Oremos. Señor, te agradecemos. Tan clara es tu palabra, Señor. Claras son las advertencias, las profecías, Señor. Cuánto más debemos andar apercibidos, observando tu palabra, Señor. Son tiempos postreros. El mundo está tan corrompido, Señor, que le viene lo que está profetizado, Señor. Pero la iglesia, estamos aquí, Señor, esperando la redención, la transformación de nuestro cuerpo. Con todo esto, sabemos que el tiempo de nuestra estadía en este mundo, en esta tierra, es breve. Cuánto más debemos andar según lo establecido por ti, Señor. Ayúdanos, y a los que estamos establecidos por tu gracia, como pastores, Señor, o como ancianos, obispo, Señor, que a lo mismo nos des, como que nos has dado la capacidad que podamos administrar con sabiduría
porque es tu rebaño, es la responsabilidad, Señor, que un día tendremos que dar cuenta delante de ti. Ayúdanos, Señor. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el alimento que nos das, Señor. Ayúdanos siempre a preparar lo que corresponde para que las ovejas sean bien nutridas, oh Dios, en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a orar por este mundo. Este país está conflictuado. Vamos a orar. Está terrible. Me decía una hermana, allí en el alto está terrible. Oremos por este país y oremos por el presidente. Porque toda autoridad es puesta de parte de Dios. Y el que se opone a la autoridad acarrea condenación. Oremos por este país donde nos ha tocado vivir. Amén. Señor, te damos gracias. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.